que necesitas. La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana. De lunes a viernes de 8 a 10 queremos informarte. Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, son las 8:25 de esta mañana de viernes 14. Hoy estamos enamorados también de la vida, ¿verdad que sí? Antonio Vicente Hormiga, presidente de la patronal de Asofue. Yo he sido un enamorado perpetuo. De la vida. De la vida. Bueno, yo diría que de los amaneceres, atardeceres del Cotillo. Y del Cotillo. Del Cotillo. Del Usted Cotillo es el estoy mejor enamorado, embajador pero del Cotillo. Sí. Doy fe, como decía. Doy fe y en el Cotillo te recupera. Mi recomendación, Nuria, es que si te ves un poco deteriorado, vete al Cotillo. Pues sí, me veo, fin de sí. semana, báñate en esas playas, camina en esa arena y ya está. Pues no hay mejor receta que el esa. lunes volvemos como nuevos, ¿no? Seguro. Bueno, y si no podemos ir, pues miramos el Facebook de Antonio Vicente Hormiga, que siempre nos regala algún atardecer o algún amanecer. Eso. Bueno, está con nosotros Daniela Ploter, enamorada también. Daniela. Buenos días, Nuria. Buenos días. Enamorada de la vida, sí. También. Sí. De los políticos no tanto. No, menos, pero bueno. Sobre todo Tenemos a nivel un poquillo. nacional, ¿no? Por lo que Ya. estamos viendo ahora mismo. Hay de todo, Sí. ¿eh? Hay de todo. Pero el motivo de que hoy la presidenta de la Asociación de Empresarios Zona Centro, bueno, empresarios de Puerto del Rosario en general, y Antonio Vicente Hormiga nos acompañen esta mañana durante un periodo de tiempo, es para analizar el impacto de las noticias de esta semana, en la que hemos visto verdaderas escenas, pues dos ministras contradiciéndose en una rueda de prensa ante los medios de comunicación con respecto al IRPF en la subida de 50 euros por 14 pagas, es decir, equivalente a casi 800 euros en el salario mínimo interprofesional. Parece que una ministra desconocía lo que la otra iba a comunicar y en esas andamos. Bueno, ¿esto cómo afecta al sector empresarial? ¿Cómo lo están acogiendo ustedes? ¿Qué preocupaciones o no les están trasladando las pequeñas pymes? Bueno, en mi caso a nosotros no nos afecta para nada, dado que nuestro convenio está por encima de eso. Estamos sobre 1.300 y pico, el mínimo que cobra de mínima categoría. Por lo tanto, afectarnos nos quedamos igual. Nos podrá afectar la reducción de horas, pero eso concretamente al sector, al convenio que hemos firmado nosotros, no nos afecta para nada. Afecta a otro convenio como comercio, como otros convenios. Pero bueno, yo no creo que en el fondo los 50 euros, eso, los 700 euros sea... El problema estará en la cotización, no cotización, porque el pagar a un empresario 50 euros más no será un caos, vamos, desde mi punto de vista, ¿no? Nosotros, te repito que nuestro convenio está muy por encima de eso y no nos planteamos ni nos preocupamos. Donde va esto a incidir, obviamente, en los sueldos pequeños, como son los otros convenios de, por ejemplo, de limpieza el de sede. Lo que nosotros decimos, el ejemplo, me estaba acordando del ejemplo que le hemos puesto muchas veces al presidente del gobierno. Digo, mire, ustedes las limpiadoras del Parlamento y del gobierno, sí le paga el mínimo interprofesional cuando nosotros le pagamos mucho más, ¿no? Ahí está el debate. Por ejemplo, si a ti me preguntas, ¿qué afecta a las camareras? Mire, nada. ¿Qué nos afecta al convenio? Nada. ¿Por qué? Porque estamos por encima de eso. Repito, que la mínimo que cobra son 1.300 y pico en mano. Neto se refiere, ¿no? Sí. Neto. ¿Cómo ha afectado o cómo afectará al pequeño comercio? ¿Está inquieto por el impacto de estas medidas, bueno, Daniela? Claro que sí, el pequeño comercio el que al final, como dice bien Antonio Hormiga, sufre, ¿no? La parte del comercio, la parte que más va a sufrir en estos cambios. Y de hecho el comercio en general, tú sabes que está sufriendo ya. Está en una época de sufrimiento, entonces aumentar y tener más gastos seguramente al pequeño
al autónomo, a la pequeña pyme, eso influye muchísimo, ¿no? Ujú. Y la reducción de la jornada laboral, porque efectivamente, bueno, lo de la subida de los 50 euros, pues es una subida que afecta al 20% de la población, según aseguraban, principalmente jóvenes que cobran ese salario mínimo interprofesional. Pero, ¿cómo afecta la reducción de la jornada laboral en un sector servicios que vive de un turno partido? Yo de verdad que Básicamente. a veces yo no entiendo esto político, por qué están ahí, porque a veces digo, le dan una titulación para joder, porque que no hay palabra paliativos, sin sin paliativos. paliativo, porque que esto es eliminar toda la parte de lo autónomo y de la pyme que van a sufrir un montón con esa reducción de horario, ¿no? Porque con una reducción de horario así, lo que tienen que hacer es poner una persona más, o reducir el horario. Entonces, Cobrando lo mismo, cobrando, claro. cobrando lo mismo. Si hacen eso, lo que tienen que hacer es un desgravio para la autónoma y la pyme, de alguna forma, porque es que lo que están haciendo es manteniendo el pequeño autónomo Claro. y la pequeña pyme. El autónomo Antonio. se va a fastidiar porque va a trabajar más horas. Pues ahí no hay reducción de jornada en el que tú eres el propietario, tú eres autónomo. Ese se va a sacrificar más de lo que está sacrificado. Luego el pequeño que tiene 2 o 3, un bar, por ejemplo, pues o cierra antes o cierra un día más. No le quedará más remedio porque poner una persona más Imposible. es un costo muy añadido que obviamente no Pero lo- cerrar un día es una merma en Una los merma, ingresos. claro. Obviamente. Pero claro, es que algo tendrá que hacer o cierra antes. Si aquí en Puerto, por ejemplo, que normalmente cierran los lunes, ¿no? Porque es una tradición que no entiendo yo mucho, pero en fin, como si los lunes no se comieran, pero los lunes cierra todo el mundo. Pues cerrarán un día y medio, no lo sé. Tendrán que reajustar todo esto para no poner más personal. Y luego en las grandes empresas, pues habrá un reajuste de plantilla, pero que además todo esto, vamos a ver, todo esto encima es como lo llamo yo la tormenta perfecta. Tenemos un asentismo laboral extremadamente grave, sobre un 20%. El paro resulta que va a buscar un señor al paro y no va y no pasa nada. No hay hospedaje ni hay donde quedarse si quieres traer de fuera. Sí, no hay viviendas. Ujú. Y usted me reduce la jornada Ya y está. ¿qué hacemos? Los pequeños empresarios la han Son los tildado de peores. medida arbitraria, Esto, precisamente por estas coordenadas, ¿no? claro, esto pues va a ser un problema. El momento no es el mejor adecuado, pero bueno, que todo el mundo quiere trabajar menos y ganar más, pues mire, Claro. eso no hace falta que lo diga. Eso es un hecho que todo el mundo queremos. Hay Claro. un término que ha empezado a utilizarse esta semana y que yo creo que define perfectamente cuando hablamos de empresarios a lo que nos estamos refiriendo, que son autónomos, que son Eso, los eso que sí. abren, cierran, limpian, hablan con proveedores, van a la asesoría, se enfrentan a Hacienda, en fin, todas estas buscan sus ayudas. Se llama nanoempresario. Eso tienen que trabajar más No. y echarle más horas. Claro, Ahí pero es no que hay- creo que nos ahí no hay estamos, jornada. nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Precisamente. Claro, a eso, obviamente. A eso y los que tengan 3, 4, 5, 10 empleados, son pequeños empresarios, eso tiene que reajustarse, y ya digo, o si tiene una tienda, por ejemplo, pues cerrarán antes. Si tienen un bar, una cafetería, pues también, en fin, se reajustarán los horarios. Yo lo dudo mucho que pongan más personal, excepto Imposible. aquellos negocios que le vayan muy bien, que son los menos. Por lo tanto, entre la subida y la bajada, pues ahí andamos en este mundo de Dios. Bueno, ¿y los empresarios van a hacer algún tipo de jornada? Ayer, por ejemplo, que tuvieron un encuentro para la presentación de un proyecto nuevo, Daniela, que sí me gustaría que adelantara, si quiere, que ha contado con el apoyo del Gobierno de Canarias. Sí, de verdad que nosotros seguimos trabajando, tú sabes Ustedes que... siguen tocando puertas, ¿no? Sí, bueno, nosotros no paramos. Sí. Somos de la escuela de Antonio. Seguimos luchando y seguimos adelante porque si no perdemos en el batiburrillo eso... no hacemos nada, ¿no? Entonces hemos conseguido el apoyo del Gobierno de Canarias para un proyecto nuevo que seguramente será beneficioso para el comercio local de Puerto de Rosario. Y bueno, y tenemos el honor de presentarlo el día 20 de febrero en la sala del Centro de Juventud. Ajá. Y bien, ¿quiere darnos alguna pista de cómo va a ser? Bueno, una parte de fidelización del cliente, ¿no? Va por ahí. Así que bueno,
que tengan, lo mantenemos una sorpresa porque queremos que la gente participe y que esté ahí con nosotros. Después será una velada con el producto local, Ajá. música. Bueno, vamos a estar un poco unidos porque al final no es solamente el tema del trabajo, sino también poder tener esta parte humana, ¿no?, que está detrás del trabajo, que es importante, socializarse y que al final es donde pueden salir también colaboraciones y todo, ¿no? Así Exacto. Que no solamente se trata de ir a trabajar, abrir, cerrar, que dar sino un de tener cariño a todo eso también. eso, entre iguales, ¿no? Que al fin y Sí. al cabo comparten las mismas Sí. inquietudes. ¿Ha habido un cambio en la política comercial en cuanto al ayuntamiento y la asociación de empresarios? Hemos visto Sí. algún que otro movimiento. Ujú. Parece que la Concejalía de Comercio, Tacoremi Gutiérrez, ha asumido la tutela de la mayor parte de las campañas, salvo las que tienen autoría propia, que son Mójate y Mójate rasca y gana. y Rasca y Gana, que ustedes las idearon y mismo. además han ido muy Ujú. bien. Sí. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué este cambio? Una decisión de la concejala, nosotros nos hemos quedado sorprendidas porque cuando hemos tenido la reunión con ella seguramente no pensábamos eso porque le hemos trasladado todos los datos de las campañas anteriores, de los años anteriores y entendemos que no es la actitud correcta para hacer eso y más porque cuando ella entró en la concejalía no había absolutamente nada, nosotros le hemos hecho toda la campaña, le hemos prácticamente entregado todo lo que son los proveedores y todo, y ha decidido que ahora quiere ejecutar ella esta campaña y bueno, pero no es eso el tema, nosotros no tenemos ningún problema. El problema es que atrás de una campaña no es solamente emitir una campaña, darle publicidad, porque atrás de una campaña nosotros teníamos 2 personas fijas para que la campaña tenía éxito. Entonces, detrás de una campaña se tiene que trabajar mucho. Y si no trabaja, no sirve. Bueno, Y es que el detrás de una resultado, campaña hay una visita a cada uno de los comerciantes para saber si se quieren cuidarlo, adherir, claro, y explicaciones. controlarlo, ver si los tickets lo entregan bien, si no lo entregan bien, tener el contacto con el cliente final, porque es importante al final, la parte humana es la parte más importante, porque estamos en un momento donde también la parte social es muy complicada y la parte humana es muy importante mantener esta unión entre todos. De hecho, nuestros asociados, pero también comercio que no están asociados, se han encontrado con una campaña muy fría, muy casi abandonada, ¿no? Porque no ven el mismo trabajo de antes. Así que es una decisión suya, sabrá lo que hace, ella la que ¿Cuánto dinero? ¿De qué partida presupuestaria estamos hablando? la que ha reducido a nosotros son 50.000 euros, que se ha reducido para hacer toda la campaña del año. Nosotros Ustedes con 50.000 euros hacían todo. nos falta, sí, la campaña de San Valentín, Día del Padre, Día de la Madre y una parte de la campaña de Rasca y Gana que tendremos que buscar soluciones con eso. En fin. En fin, La semana pasada se organizó una noche en blanco en un tiempo récord. ya. Eso supuso el cierre de las calles el jueves, los comerciantes, creo que usted dio el apoyo a esos comerciantes de las quejas. Hablaron de improvisación, de falta de planificación y después nos hablaron de pérdidas. Estamos hablando de que entre 1.000 y 1.500 euros Sí, cada uno de esos negocios, ¿no? sí. La noche en blanco es una acción que ustedes consideran que sirve para dinamizar una zona. Me refiero a las cajas registradoras, porque la zona se puede dinamizar de otras maneras. Me refiero para un impulso de las ventas. ¿Han podido compartir con los comerciantes si ellos han ganado dinero? Dicen que han vendido bien, ¿no? Porque la Noche en Blanco siempre da este movimiento. Creo que pueda funcionar más en la parte alta que más que en la parte centro, ¿no? Pero yo creo que el gasto que tiene la Noche en Blanco es muchísimo para el resultado que da, ¿no? Y más, no se puede cerrar una calle un jueves para hacer una Noche en Blanco sábado por la noche, porque esto es alucinante. Esto lo que transmite por parte del ayuntamiento es una falta de gestión, una falta de control. Es verdad que la concejala en este momento no estaba por motivo familiar, estaba fuera, no estaba. Entonces puede ser que ahí ha sido el descontrol, pero es verdad que también yo sé que, por cierto, que el alcalde se ha comprometido con muchos de los comerciantes. 65.000 euros, ¿eh? Yo quiero poner esta cifra sobre la mesa porque hay que tenerlo en cuenta. Es decir, 65.000 euros ha costado la Noche en Blanco o la tarde, o desconozco Sí. las horas, ¿no? Sí. Pero 65.000 euros. O sea, hay que Claro, tener ya. Es verdad que el alcalde se ha metido
de fondo, porque claro, al final la problemática le ha llegado a él, ¿no? Y se sabe Usted que maneja exactamente durante tantos años una campaña, ¿cuánto hay que invertir? Es decir, ¿cuánto hay que recuperar para que la campaña ustedes puedan decir, esto ha sido un éxito? Es decir, yo invierto 65.000, ¿cuánto tengo que haber recuperado en las cajas registradoras Mira, nosotros, de los negocios? claro, nosotros para darte un dato cierto, nosotros con 70.000 euros totales en el año pasado, ¿Sí? hemos movido 1,5 millones de euros. Con 70.000 Con euros, 70.000 euros. 1,5 millones de euros. Bueno, Muchísimo yo creo que dinero. aquí podríamos hablar de un ejemplo de éxito, ¿no? Es que es mucho dinero, ¿eh? Así que la campaña comercial es donde hay Pero los alguien premios. controla exactamente cuando se hace una campaña como La Noche en Blanco, hoy el Día de los Enamorados, ¿alguien controla exactamente cuál ha sido los ingresos de los comercios? Digo, a partir de ahora que no hay Nosotros sí, una... nosotros tenemos un control, por eso digo que están 2 personas atrás de eso, porque hay un control atrás de eso, se controla toda la entrada de los tickets, de cuánto se ha invertido en el comercio local y todo. Por ejemplo, la campaña Mójate para nosotros es mucho más fácil porque es una campaña digital y ahí está todo muy directo, ¿no? Por ejemplo, la campaña Mójate en 29 días, con una inversión de 15.000 euros, hemos movido 550.000 euros. Entonces, tú tienes que ver que también la dinamización que tú haces, las campañas que tú haces, lo que haces, tenga que tener un resultado, porque si tú te gastas 65.000 euros en una noche en blanca, pero deja perder 2 días de trabajo a los comerciantes porque cierra la calle y al final lo que hacen no es suficiente, yo digo es que todo eso se tendrá, y más que son 4 noches en blanco que se van a hacer estos años. Bueno, pues Bien, en fin, Antonio. Yo quería, en fin, poner aquí un poquito de experiencia. El problema, el que veo yo, porque no conozco el problema de fondo en cuestión, pero sí veo en fin, que están dejando de lado a la asociación de empresarios que preside, o no cuentan lo suficiente con ella, porque yo he vivido experiencias de esto, que el político cuando llega al puesto de mando, pues debe de saber que el asociacionismo es importantísimo. Y ella sabrá más que cualquier empresa que pueda asignarle un dinero para hacer cualquier tipo de campaña. Esto lo digo yo como consejo de viejo, porque muchas veces se confunde la velocidad con el tocino y desde luego las asociaciones precisamente están para colaborar con las administraciones y facilitarles muchísimo trabajo porque son conocedoras a un precio muchísimo menor que cualquier campaña que se la entreguen a cualquier empresa, sea la que sea. Y luego los resultados son los resultados, pues claro, el enfrentamiento, el malestar, la incomodidad, todo eso que sucede. Y es que es totalmente evitable, ¿no? Pero hay gente que, en fin, entiende la política desde otra óptica y, en fin, yo siempre digo que son trabajadores nuestros, no al revés. O sea, nosotros le pagamos a ellos, no ellos a nosotros. Y se creen semidioses una vez que cogen el cargo, ¿no? Como se suele decir, si quiere conocer a Pepillo, dale un carguillo, ¿no? Y ese es el fondo de No la solo cuestión. para los políticos, también Ya. para las empresas que se crean en torno a los políticos, que no Ya. son pocas en este caso. Tenemos al otro lado a Pablo Carranza. Pónganse los auriculares, por favor. Hemos querido también el rigor desde el punto de vista del asesoramiento, como siempre nos presta Pablo, la familia Carranza en general, y sobre cómo se está viviendo desde el punto de vista de la asesoría, que es donde tocan la puerta a todos los empresarios y muestran esta incertidumbre. Hablábamos de nanoempresarios. Pablo, no sé si compartes esta impresión, pues todas estas medidas de la reducción de jornada, de la subida del salario mínimo interprofesional, entendiendo que yo creo que nadie, ninguna persona que tenga a cargo empleados va a estar en contra jamás de subirle el sueldo a sus empleados. El tema es cómo hacerlo con todas estas coordenadas que tenemos alrededor. Es decir, trabajas menos, cobras más, tengo que cerrar un día. Bueno, ¿qué se siente desde el punto de vista de los pequeños empresarios? ¿Y qué mensaje trasladan ustedes, Pablo? Buenos días, Nuria, y a todos los que nos escuchan. Pues Gracias. la verdad que nos estamos viendo en un escenario que se nos dificulta. Al final, sobre todo a los autónomos y más si lo llevas a las microempresas, como me estabas hablando, tener que bajar a 37 horas y media, la única manera que hay de suplirlo es que el autónomo trabaje más horas.
Claro. No puedes contratar a nadie para 2 horas y media Al día. a la semana para Perdón, a la semana. que no tenga manera de compaginar su vida laboral y familiar, porque el lema es que queremos tener más tiempo, pero claro, si al final para poder cubrir esos huecos vamos a tener que ofertar ese tipo de puestos de trabajo, pues volvemos a generar puestos de trabajo que van a dejar en situaciones un poco vulnerables al que le toque hacerlo. Ujú. Por el tema del salario mínimo interprofesional, pues esto desde el punto de vista económico más que de las empresas no para de calentar la economía y cada vez vemos que sí el salario mínimo interprofesional es más alto, pero nuestra capacidad adquisitiva es menor. Todo ha subido y sobre todo para mí lo más preocupante que se ve es que nosotros tampoco, me refiero a Canarias, teníamos tantos trabajadores que estuvieran afectos al salario mínimo interprofesional porque sinceramente no vivía tanta gente con 730 euros. Siempre había mejoras porque eso es el mínimo y siempre se puede mejorar por parte del empresario. Lo que sí es verdad es que si subimos los salarios, sea a través de los convenios o sea a través del salario mínimo interprofesional tanto, pues lo que sí hemos hecho es igualar a aquellos trabajadores que eran más productivos o que realizaban mejor su labor con cualquier otro que no la desempeñe con esa facilidad o incluso con trabajadores que entran nuevos al mercado, que ya les obligas a ser casi tan productivos como aquellos que ya llevan tiempo y tienen un conocimiento. Eso para mí va generando una barrera y lo que ha hecho es que muchas empresas pues frenen su escalada de hacerse un poco mayores por toda esta incertidumbre que se genera a través del gobierno, que creo que saca una serie de medidas sin consensuar y está más que probado históricamente que todas las medidas que se sacan sin consensuar pues al final suelen generar bastante influencia en el aspecto económico y en el día a día del empresariado. Ujú. Bueno, yo no sé si quieren añadir algo, Antonio, Daniela, a lo que estaba apuntando Pablo Carranza, porque claro, que tenga la ministra el acuerdo y el beneplácito de los sectores de los sindicatos, de los sociales, pero no tenga en cuenta la patronal, igual hubiera requerido una revisión, un consenso de hasta qué punto se puede llegar a, bueno, pues a llegar a un acuerdo entre ambas partes, Antonio. Claro, es que ese es el problema base de aquí, que no ha habido acuerdo, sino ha pactado con los sindicatos que de alguna forma son empleados de ella, porque para eso le paga bien, y no han pactado con la parte más importante que es el sector empresarial, con la COE. Por lo tanto, esto, como dice él, totalmente cojea, le falta una pata muy importante que hasta ahora nunca se ha dado. Y luego no hemos hablado, en fin, hay que hablar también de la producción que está muy baja en este país. En fin. Todo esto, pues, no sé, yo creo que con un diálogo y poco a poco, como se han ido metiéndose sectores en la reducción de jornada, pudiera ser mucho mejor, pero así de golpe y porrazo. De todas formas, yo tengo mi gran duda de que esto al final se apruebe en el Parlamento porque hay mucha diversidad allí y hay muchos problemas en muchos partidos, que unos sí y otros no, y bueno, ya veremos qué va a pasar. Pero en el caso que estamos hablando concreto, si pasa, no hay derecho que no sea consensuado, sino simplemente ordeno y mando, y ¿qué van a decir los sindicatos? Pues estuviera bien que dijeran que no, y que no hayan habido un diálogo cordial y abierto y largo, porque son cuestiones que no se pueden decidir así tan fácilmente. Hablando de ordeno y mando, quiero que escuchen cuáles son las declaraciones de Yolanda Díaz cuando le piden consenso por parte de los empresarios y cuando le están pidiendo que esta medida, como le ha dicho también su socio de gobierno, por cierto, del Partido Socialista, es que claro que hay que buscar mejoras laborales, pero quizás sin pisar el acelerador, probablemente por una estrategia política, un tacticismo político. Pero quiero que escuchen las declaraciones de Yolanda Díaz. Quiero deciros que hemos ganado una batalla
Hemos conseguido que la reducción de la jornada laboral siga su trámite en el seno del Gobierno de España y entre en las Cortes Generales. Seguimos con nuestros objetivos intactos. Pero, compañeros y compañeras, la patronal española no está sola. No está sola. Tiene formaciones políticas que están a su ladito o detrás de ella, que la van acompañando, que están a su servicio. Partidos que no representan los intereses de la ciudadanía ni de sus votantes. La patronal española parece que el modelo que defiende para sus hijos y para sus nietas es que trabajen como trabajaban nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y la juventud de nuestro país tiene que salir a la calle a defender la reducción de jornada, porque no estamos aquí para vivir como nuestros abuelos y nuestros padres y nuestras madres. Menos si eres autónomo. Ahí Menos no hay si eres ningún autónomo. tipo de... Claro. Ahí sí, a mí me ha faltado un poco de cariño también a los autónomos. Pablo Carranza, no sé si comparten esta impresión. O si eres ministra, el otro día la escuchaba si en eres un programa ministra, decir que ella trabajaba 12 o 14 horas, supongo que lo hará con 2 turnos de sus trabajadores y sus asesores personales para poder cuadrar la jornada de 40 horas y poderlos dejar conciliar su vida laboral y familiar. La verdad que cuando, no sé, me parece una medida bastante populista. No estoy en contra de que finalmente en un futuro y poniendo a todas las partes de acuerdo hayan modificaciones en la jornada. No me parece algo que no se pueda negociar, como bien están hablando ahí, pero sí es verdad que hay que consensuarlo, hay que hacerlo un poco más despacio y sobre todo eso de que me encanta la frase que dice de que la patronal no está sola. ¿Dónde estaban las empresas en el año 2009 o 2010? ¿O dónde estaban todos esos trabajadores que se quedaron teniendo que ir puerta por puerta, porque eso sí lo viví yo ya, puerta por puerta a buscar un trabajo y no había? Vale que venía de una crisis económica, pero no dejamos de estar expuestos a que pueda haber cualquier cosa, un COVID, una retrocesión económica derivada del propio ciclo. Eso nos podría llevar a tener que volver a la calle. Todas estas medidas se van a ver cuando estemos en esos momentos, y si miramos históricamente, pues volverá a pasar como la reforma laboral que se aprobó en la época que te digo, para poder empezar a animar al sector empresarial a generar actividad que le diera ocupación a los trabajadores. Olvidarte de la patronal, que es la que genera el empleo, históricamente siempre ha sido fracaso. Es verdad que ella tiene que poner a mucha gente de acuerdo, que es un poco la esperanza que nos queda a los que vemos esto con un poco de escepticismo, pero bueno, está siendo una ministra bastante populista. ¿Es un tema de estrategia? ¿Podemos sumar Podemos? ¿De ver quién se apunta a un tanto? Pues yo a nivel político no soy experto y tampoco he estado muy cercano, pero lo que sí tengo claro es que cuando tú solo tomas medidas hacia uno de los dos intervinientes en cualquier mercado, es intervenir el mercado. Y cuando intervienes el mercado, pues suele ser negativo. ¿Que le puede dar voto? Ya te digo, lo veo como una medida populista, algo que a todos nos gustaría. A todos nos gustaría trabajar 20 horas y cobrar lo mismo, Nuria, eso es así de claro. Y si podemos hacerlo en la playa y trabajar solo sábados y domingos y estar libre de lunes a viernes, pues todo. Y no tener dolores de cabeza, claro, es que todo claro, lo que y ocurre... si ingresas la nómina directamente y no tengo que ir de levantarme. Sería maravilloso. Ya, hombre, ahí ya sería para que fuera presidenta. A mí lo que me preocupa de todo esto, Pablo, es que si no estás del lado de la ministra, con esa defensa a ultranza y esa visión unilateral, aparte de los trabajadores, parece que estás en contra de ellos. Es decir, se están radicalizando las posturas. Parece que un empresario, como decíamos antes, donde ya está poco demonizado en muchas ocasiones, pues parece que ahora es el malo malísimo
de la película. Es decir, este mensaje que ella acaba de lanzar sobre las empresas tienen partidos políticos detrás. Es decir, empezamos a politizar un tema. Los jóvenes necesitan tener una menor precariedad. Bueno, quizá... no sé cómo sería la ministra cuando terminó la carrera, ¿no? Pero probablemente pues en un contexto de precariedad. Desde luego no cobraría nunca lo que cobra ahora. Quiero decir que nos estamos olvidando un poco de la cultura del sacrificio, de las trayectorias, de premiar cuando ya uno, creo yo, no sé, Daniela. Estoy totalmente de acuerdo. Buenos días, Pablo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo Carranza, porque y creo que él lo vive de primera línea, ¿no? Siendo asesor con su cliente y ve la preocupación que tiene todo lo autónomo y la pequeña pyme. Yo no sé, es que no se entiende por dónde quieren ir, ¿no? Porque al final, mi pregunta final es, si todo lo autónomo y la pequeña pyme tiene que cerrar porque no aguantan más todo este sistema, ¿la gente dónde va a trabajar? ¿Esto o van todos a trabajar en una institución? O yo no sé. Claro, es que nos olvidamos de que son ustedes, las pymes. Somos el motor de todo, O ¿no? todas las pymes, porque todos somos una pyme. Porque quien sí, sostiene la claro. economía. Porque lo grande, ¿verdad? Que también lo grande hacen lo suyo, pero la parte pequeña, lo autónomo y lo pymes son la parte más importante de la economía de un país. Ujú. Entonces, ¿cómo no se tutela eso? ¿Cómo no se hacen las cosas para que sigan pudiendo trabajar bien y pudiendo tener más personal? Es que lo están haciendo al contrario. Y esta ministra, yo creo que... Es que me tengo que callar porque si no... Bueno, Pablo, ¿esto podría suponer la extinción de algunas empresas? ¿O cómo están exactamente las empresas ahora mismo en Fuerteventura? Su diagnóstico, aunque sea un poquito por encima. Hombre, a ver, nosotros económicamente estamos bien. Ujú. Estamos hablando de que España en general está en años de récord turístico, nuestro principal motor económico. Canarias, pues seguimos la misma línea que ellos. Desde ese punto de vista, bien, yo creo que eso es lo que nos está cegando. Los árboles que no nos dejan ver el bosque es eso. Oye, ha bajado el paro, tenemos más gente activa, se genera más economía. Sí, en el mejor momento económico de España históricamente. Más creación de Vale. empresas, estamos viendo también, más, Sí, claro, más autónomos. sí, pero porque no, ya te digo, estamos en un momento en el que tenemos la máquina produciendo a un nivel muy alto. Vamos a ver si si tengamos que pasar un periodo un poquito más suave, ahí es donde se va a resentir todo, ¿vale? Aparte de que siempre hemos sido, yo esa parte también la viví, Ujú. nosotros siempre hemos sido mucho del momento, digo, como personas, porque yo vi gente en el 2007 decir que no venía una recesión económica, en el 2008 que no estábamos en una crisis, en el 2009 seguir gastando hasta que todo se nos vino abajo, hasta que se te despedía y no se te podía pagar el salario y el Fogasa tampoco tenía dinero para pagarte, la indemnización, toda esa parte que esa ya la viví yo trabajando, parecía que nadie era consciente de eso hasta que pasó. Y yo lo único que empiezo a notar es eso, que veo un poquito de inconsciencia en que todas las medidas van a caber, y sobre todo que aparte de lo que estoy diciendo de que la máquina va súper bien, a nosotros Europa nos está inyectando muchísimo dinero, a España en general, en algún momento lo va a dejar de inyectar. Sería también muy ilógico pensar que esto es infinito. En ese momento nosotros tenemos que tirar para adelante también, ¿vale? Las instituciones no podrán ser tan grandes, porque al final también era lo que decía Antonio, ellos nos prestan un servicio, pero si al final somos menos personas activas de la cantidad de funcionarios que tengamos, pues no va a ser viable la administración tampoco. Entonces, bueno, cabe recordar, y los funcionarios de aquella época todos lo recordarán, que ya en la época que tuvimos la crisis económica, ellos dejaron de percibir 2 pagas extras. ¿Vale? Después la reclamaron y tuvieron ahí una batalla, pero la tuvieron que dejar de percibir. Esto va de los ingresos que genere la economía. Ellos no tienen una tienda donde dependen de vender más o menos. Dependen de que los empresarios, pequeños, grandes, medianos, autónomos, generen, para que a través de lo que generan, pues financiar
la parte pública, la administración pública. Ujú. Bueno, pues es lo que pasa cuando quizá estamos analizando la economía en términos absolutos y no conocemos el detalle. Que en el detalle nos perdemos los matices de un sector como el de Fuerteventura, que a las propias adversidades que tiene ya cualquier empresa se enfrenta a otras como esa doble insularidad, en fin, tantas cosas que tenemos en Fuerteventura, el hecho de que seamos un archipiélago, que sí que recibimos ayudas, pero que también lo hace más complicado. Pablo, seguiremos muy pendientes de este tema que está copando prácticamente los titulares día sí y día no. Día sí, día también, quiero decir. Muchas gracias por tus aportaciones, como siempre, y tus consejos. Nada, muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias, buenos días, Pablo. Bueno, Pablo Carranza, de la Asesoría Fiscal Carranza, que ha formado parte, la verdad, de buena parte de ese proceso. Recuerdan cuando se declara una pandemia, empiezan los ERTES, el SEPE empieza a funcionar, toda esa situación que vivimos. Pablo estuvo muy presente en esta emisora asesorando sobre todo a empresarios y a trabajadores en este caso. Hay que trabajar con las dos partes, que es de lo que se trata. Sí. Y aquí sí. estamos escuchando únicamente una visión. Bueno, ¿cómo está el sector empresarial en Puerto del Rosario? A partir de que ha empezado el 2025 con esta noticia. Con esta noticia que, bueno... Recordamos, la Concejalía de Comercio decide dejarlos fuera de las acciones para realizarlo de manera autónoma, entiendo que con una empresa, y a partir de ahí, ¿qué? Creo que en eso creo que se han equivocado, ¿no? Puede ser que, como dice Antonio, no quieren dejar de lado porque efectivamente somos una asociación que trabaja 24 horas al día y que estamos apoyando a todo lo asociado, estamos siempre pendientes de lo que pasa. Somos más de 100 asociados en este momento y creo que esto también a ellos le hace un poco de oscuridad, ¿no? Entonces, claro, mejor apartar y mejor en vez que ir de la mano. Yo creo que están muy equivocados en eso, pero nosotros seguimos trabajando. De hecho, vamos a presentar un proyecto que va a ser bastante importante para el comercio local de Puerto de Rosario y seguimos adelante. Nosotros no nos vamos a perder en el camino porque nos han quitado la campaña comercial del Día del Padre, Día de la Madre y de San Valentín, absolutamente. Lo que sí es que quiero que se vea que el resultado al final de toda esta campaña, yo quiero conocerlo, ¿no? Porque ¿van a exigir resultados? Los mismos que ustedes han tenido que presentar. Claro, yo quiero yo quiero saber el resultado de esta campaña, porque claro, yo he pasado en estos días, está montada la carpa, pero las carpas se ven siempre vacías, entonces quiero saber cuánta gente ha adherido a esta campaña, porque es que es normal saberlo, para ver y hacer un control, ¿no? Entre una campaña y la otra, ver el resultado, que yo creo que al final, como dicen, todo es dinero público, pero si se tiene que gestionarlo bien, si se gestiona bien, no hay ningún problema. A nosotros, verdad, que nos vinieron en contra 3 o 4 comerciantes de Puerto, que obviamente, como dice bien tú, estaban afines a un partido político y bueno, estaban en contra, por ejemplo, de la campaña Mójate por el tema de los premios, ¿no? Pero la campaña de la asociación, nosotros hemos hecho un sacrificio, entre comillas, de abrirla a toda Puerto de Rosario cuando sería de nuestro asociado, ¿no? Entonces hemos decidido abrirla a todo para que todos participen y que los premios los beneficien solo los asociados, porque tenemos que equilibrar también el tema que los asociados nuestros pagan una cuota por estar dentro de la asociación. Entonces, de algo se tiene que equilibrar todo eso, ¿no? Y de verdad que a veces la política es la que está detrás de alguna empresa la que hace daño. Bueno, pues fíjense, a las adversidades naturales de tener que abrir la puerta, vender, ser competitivo, contar con buenos proveedores, estar al día, también hay que luchar con la política en las empresas. Totalmente. Y más en Fuerteventura, ¿no, Nuria? Que está, sí, pueblo chico, ya se sabe, ¿no? Ya, pero no grande. Daniela, que tenga usted un muy feliz día. Muchísimas gracias. Y todos Nuria. Los empresarios y que venda mucho también. Exacto. En estos días de San Valentín, que estén todos enamorados y que disfruten de esta fiesta. Bueno, que todos los días para mí tiene que ser San Valentín, pero bueno, hoy tiene que ser un día más. Y que lo disfrute muchísimo. Bueno, enamorados todos los días, pero hoy, ¿por qué no aprovechar y decir, oye, pues ese detalle que normalmente no hago, voy a hacerlo hoy? Será un día comercial o no, pero ¿por qué no sumarnos y de paso apoyar el comercio local? Gracias, Daniela. Gracias. Gracias.